Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Usted es curioso acerca de cómo habría sido un poco de las bendiciones que el Señor nos regala día tras día. En la mañana de hoy el tema es el aprovechamiento en la juventud. Una hermana en Colombia me pedía que por favor habláramos acerca de la adolescencia, que diéramos un tema acerca de la juventud. Y es verdad, la juventud cada día se desperdicia más y más porque los padres no tienen tiempo, porque los padres viven ocupados buscando lo material antes que lo espiritual. En esta mañana estamos con el hermano David y el hermano Andrés. Hermano David, muy buenos días. Muy buenos días y esperamos en el Señor que el tema sea edificante tanto para ustedes como para nosotros y en especial para nuestra juventud. Hermano Andrés, buenos días. Buenos días, amados oyentes. Un placer estar aquí esta mañana con ustedes y también a mis dos hermanos que me acompañan en esta mañana. Un placer. Gracias a la misericordia de Dios estamos vivos y podemos compartir este tema con cada uno de ustedes. Aunque el tema lo vamos a desarrollar basados en Eclesiastés capítulo 12, yo quisiera, antes de iniciar, leer algunos pasajes de Proverbios capítulo 4. Y en Proverbios capítulo 4, en el versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El 4 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Me pareció importante hacer esta introducción con estos pasajes porque la mayoría de nuestros jóvenes hoy están mirando cómo la sociedad les atrae, cómo el mundo les atrae, cómo el mundo los absorbe y no se dan cuenta de que el pecado los está acechando, que el pecado los está asediando y ellos incautamente caen en las redes del mal. No sé si ustedes comparten lo que yo acabo de decir, pero me parece como imperante que toquemos estos temas a partir de el corazón. Dice Génesis capítulo 8, versículo 21, que el corazón del joven se inclina al mal, más bien que el corazón del hombre se inclina al mal desde la juventud. Y es una etapa en la que se debe cuidar mucho a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y es una etapa en que el corazón de ellos debe ser guardado de tal manera que la presión social en la que se mueven no los impacte, de tal manera que quiera arrastrarlos hacia el mundo. Yo creo que el texto de Eclesiastés 12:1 es bastante fuerte para ellos, pero aún más para los padres. Cuando dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, está hablando al joven, pero lo que yo voy a tomar en cuenta es quién le habla al joven, quién está marcando el camino del joven. Tenemos por costumbre pensar que los jóvenes son demasiado maduros a una edad en que precisamente adolecen, les falta lo que a nosotros ya supuestamente debemos tener, y es la madurez para enfrentar la vida. Andrés, ya que nos acompaña y Andrés es joven, ¿de qué manera percibe usted estos pasajes de la Escritura? Creo que hay algo muy importante de todo lo que ustedes han dicho y es, hay que tener cuidado acerca de esta etapa de lo que es la juventud, pero también hay que mirarla desde la perspectiva de que es una etapa inigualable, de que es una etapa única. Y es lo que nos dice Salomón en Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu mocedad y toma placer en tu corazón en los días de tu juventud. Salomón empieza diciéndole, alégrese, porque es que solo hay una etapa y es la juventud. Esa etapa es única y no la va a volver a vivir. Alégrese, gócese. ¿Planea viajar? Viaje. ¿Planea hacer muchas cosas en su vida? ¿Tiene muchos planes en su vida? Hágalos. Pero Salomón no nos deja simplemente ahí. Dice la segunda parte, y tome placer en tu corazón en los días de tu juventud. Siguen los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Mas debes saber que por todas estas cosas Dios se traerá a juicio. ¿Cómo completa la idea Salomón? Está diciendo, haga lo que le gusta, porque solo es una etapa única en su vida. Pero tenga en cuenta
Porque a veces muchos jóvenes interpretamos este pasaje de la siguiente manera. Nosotros podemos hacer lo que queramos. Pero Salomón le está diciendo, no, usted no debe hacer lo que quiera, usted no puede hacer lo que quiera. Usted tiene que tener cuidado que esa etapa es muy importante para usted y usted debe darle cuentas a Dios de esa etapa. Tiene que tener cuidado qué es lo que desea hacer, qué es lo que planea hacer, cuáles son sus planes a futuro y si en esos planes está Dios, que es lo más importante, lo que decía el hermano David. A veces uno como joven necesita una instrucción, a veces uno como joven piensa que se las sabe todas, piensa que conoce el mundo o tiene el mundo en sus manos, pero resulta que uno adolece o carece de experiencia, carece de conocimiento. Y ahí es donde va la instrucción de ustedes como adultos, de nuestros padres, para que aprovechemos esta etapa al máximo y podamos servirle al Señor, que creo que es la mejor manera de utilizarlo. Amén. Sí, hermano. Yo escuchaba una psicóloga chilena en estos días y me llamaba mucho la atención lo que ella decía. Ella decía algo que pienso, estoy de acuerdo con ella. Decía, por el hecho de ser papá, significa que yo tengo que ser cansona con mis hijos. De ser mamá, significa que yo tengo que ser cansona con mis hijos. No puede mi casa convertirse en un hotel. No puede mi casa ser un sitio de turismo. No puede mi casa convertirse en un lugar de libertinaje. Y esta psicóloga no es cristiana, de hecho el vocabulario que yo utilizaba era muy fuerte. Pero ella decía algo también, y era, yo quisiera conocer al psicólogo que dijo que a los hijos no se les podía castigar, y decía, para apedrearlo en la plaza pública, porque no es correcto, los hijos deben recibir. Y cuando partimos de este texto que citaba Andrés hace un momento, el Señor se está diciendo, haga lo que quiera, está diciendo que existe eso. Pero está diciendo, pero recuerde que todas sus cosas debe hacerlas pensando en que usted va a ser juzgado por ella, es decir, le está poniendo un freno de inmediato. Y el versículo 10 dice, entonces aparta de tu carne el enojo, y aparta de tu carne la frustración, y aparta de tu carne la maldad, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y eso es lo que el joven debe tener en cuenta. Es una etapa transitoria, y de hecho, es la etapa, o una de las dos etapas más cortas de la vida. Porque la etapa más larga de la vida es la madurez. Y es donde se recogen las consecuencias de lo que se hizo en la adolescencia. Bien, lo que el hermano Andrés decía hace un momento acerca de que pueden hacer todo. La juventud, por su inexperiencia y por la fuerza que tiene, la vitalidad que hay en su vida, en su cuerpo, en sus pensamientos, ellos piensan que todo lo que les está a la mano lo pueden hacer. Y es verdad, lo pueden hacer. El Señor dice, hágalo. Pero tenga en cuenta algo, que de cada acción usted tendrá una consecuencia. De cada decisión que usted tome, usted tendrá un resultado. Y es lo que el Espíritu Santo a través de su palabra nos viene instando todo el tiempo. En Colombia hay un comercial que dice, Andrés tenía ganas de hacer muchas cosas. Andrés tenía ganas de proyectarse o de ayudar a su familia, pero llegó un momento en el que la droga lo llamó y él se olvidó de sus propósitos. Yo hoy quiero hablar un poquitico acerca de eso. No solamente hay un flagelo en Colombia y en el mundo entero que es la droga, las adicciones, sino hay muchas otras cosas que pueden corromper o pueden dañar los propósitos de los jóvenes. Por eso, cuando el hermano Andrés estaba leyendo Eclesiastés 11:9, dice, alégrate joven en tu juventud, en la versión de él dice, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. El hermano Andrés hacía énfasis en que el Señor quiere que seamos felices, y es verdad. Necesitamos ser felices, necesitamos comprender que es una etapa hermosa, pero que también es una etapa demasiado corta. El proverbista, en el capítulo 13 de Proverbios, en el versículo 1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hermano David dice hace un momento, es necesario que haya quien instruya. Y yo también en la introducción decía que los padres están tan ocupados en tener lo material que se olvidaron de que sus hijos necesitan una dirección, alguien que los guíe. Sí, hermano David. Yo quiero agregar algo más, y es que nosotros estamos enfocados siempre en la droga, la televisión, el abandono. Y sí, eso es cierto, pero hay un enemigo más, y en especial de los jóvenes cristianos, que nosotros poco miramos. Y es un enemigo que no tiene apariencia de enemigo, pero que se descuida, puede trastornar la vida de un cristiano en una vida material. En el versículo 13
Dice, el versículo 12, dice, ten en cuenta que el escribir muchos libros, o en otra versión dice, el mucho estudio es fatiga para los huesos. Conocemos dentro de las congregaciones muchachos que de día y de noche estudian. Pero de la Biblia, pero de la iglesia, pocos saben. Y se puede convertir también en un enemigo bastante fuerte. En un enemigo bastante fuerte, ¿por qué? Porque empieza a proveernos de lo material, y de solo metas materiales. Cuando el escritor de Eclesiastés está escribiendo eso, está diciendo, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, me gustaría que de aquí lo enfocáramos el tema hacia todo lo que puede ser enemigo de mí, enemigo de los jóvenes, y ante todo, ¿qué solución podríamos tener para ello? Bien. Hermano Andrés, ¿usted quería decir algo? A raíz de lo que ustedes están diciendo, uno piensa o uno puede ver que muchas veces, no digo en todos los hogares, se vive un cristianismo superficial. Amén. Se vive un cristianismo en donde, si yo me reúno los días en donde la iglesia local estableció reunirse, estoy cumpliendo con mi cristianismo. Pero ¿qué pasa con el vivir mi vida cristiana, no solamente en la iglesia, sino con mis compañeros de la universidad, con mis compañeros de la escuela, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con vivir la vida espiritual? Muchas veces pensamos en que si mi hijo asiste y yo asisto, todo está bien. A mí hay un pasaje que me gusta muchísimo que se encuentra en Proverbios capítulo 4, en donde Salomón empieza a hablar con su hijo. Cuando analizamos los primeros 9 capítulos de Proverbios, encontramos una charla entre padre e hijo, o entre maestro o alumno. Y Salomón le recuerda a su hijo que él también fue joven. Le dice, yo también fui joven. Y por eso le doy ese tipo de consejos. Pero lo que llama la atención es el versículo 10 y el versículo 11. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido. Por sendas de rectitud te he guiado. Lo que nos llama aquí la atención, o lo que me llama la atención aquí en estos pasajes, es cómo Salomón quiere instruir a su hijo. Él no simplemente le dice, siga por ese camino, vaya por ese camino, que ese camino lo va a llevar a una senda de vida, lo va a llevar por muchos años de vida, sino que Salomón dice, yo mismo, yo que hice con usted, yo lo instruí, yo que hice con usted, yo lo conduje. Y es lo que los padres deberían hacer con los hijos, no simplemente decirles, somos cristianos y vamos a ir a la iglesia, porque se convierte en un cristianismo superficial. Salomón dice, conduzca a su hijo, vaya con su hijo, y más aún en esta etapa tan peligrosa, en esta etapa que puede ser la formación de un verdadero cristiano. Amén. O de un falso, o simplemente cristiano, o una persona cristiana simplemente como un solo título, perdón, como un título simplemente. Claro, lo que pasa es que eso que usted, hermano Andrés, acaba de decir, es un virus, una enfermedad que hay en la iglesia. Anoche justamente estábamos en una congregación y me daba cuenta que no había niños, no había jóvenes, porque los padres prefieren dejar a los niños, a los jóvenes en las casas, porque para ellos no es tan importante el evangelio, porque ellos hasta ahora están en formación. Pero aquí Salomón, como usted lo decía, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, empieza a mostrar cómo él está caminando con su hijo y cómo lo está instruyendo. En la introducción que yo hacía, comentaba que los padres modernos tenemos tanta ocupación por obtener lo material que se nos olvidó que nuestros hijos necesitan, lo espiritual. En el capítulo 3, en el versículo 5, Salomón le dice a su hijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Séptimo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es lo que Salomón está mostrando? La dedicación que él tenía por su hijo. ¿Qué es lo que este hombre nos está enseñando? Que nosotros como padres requerimos tiempo para nuestros hijos. Infortunadamente muchos de nosotros como padres, y me incluyo, no estamos ejerciendo la labor como necesitamos ejercerla. Lamento decir lo que voy a decir, pero es una gran verdad. Los padres que son predicadores tienen tiempo para todo el mundo, pero no tienen tiempo para su propia familia.
Los padres que son evangelistas tienen tiempo para todo el mundo, pero no para su propia familia. Y miren cómo Satanás nos está sacando ventaja. No nos estamos dedicando a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, nuestros hermanos cristianos, los que tenemos, como decía el hermano Andrés, el título, el rótulo de cristianos, no tenemos tiempo para nuestros hijos y queremos que ellos aprendan solitos a escudriñar las escrituras. El papá y la mamá le dicen a su hijo, vaya a leer la Biblia, pero nos dicen, sentémonos a leer la Biblia. El padre y la madre le dicen a sus hijos, vaya a las reuniones, pero no les dice, vayamos a las reuniones con el propósito de enriquecer nuestro conocimiento. Observemos algo que sucede normalmente en las iglesias. Llevan al niño y le llevan juguetes, llevan al niño y le llevan comida, llevan al niño y lo ponen a hacer, raya aquí, o sea, distráigase. Eso es en el sitio de reunión. En las reuniones, en los estudios bíblicos, en los cultos de adoración al Señor, ponen al niño a hacer cualquier actividad, pero no lo ponen a prestar atención. Pareciera que el niño estuviera castrado, que no tuviera entendimiento. Pero ¿qué hemos aprendido? La palabra del Señor nos dice que desde que el bebé ha sido engendrado, ya entiende, ya se le puede hablar, se le puede estimular. Los psicólogos, los pediatras han dicho, estimulen a sus hijos, pónganlos a escuchar música, colóquenles luz para que ellos empiecen a diferenciar, hablen para que ellos puedan identificar su voz. Pero nosotros en el Evangelio no estamos utilizando estas herramientas, los dejamos solos, no los estamos instruyendo. Queremos ver niños santos, niños buenos, niños entregados al Evangelio, pero no les enseñamos cuándo van a aprender. No van a aprender. Entonces el hermano Andrés acaba de decir algo que debemos tomar en cuenta. Ellos necesitan el acompañamiento de sus padres, el acompañamiento de nosotros. A veces los padres queremos que nuestros hijos cambien de un día para otro, cuando no hay dedicación. Cuando el niño está en la casa y la mamá le dice, tome el celular, tome la tablet, tome el iPad. ¿Para qué? Para que se distraiga y no me moleste. Vaya, mire televisión. En vez de sentarse con él, a cambio o en lugar de sentarse con él y mostrarle lo que es importante. El niño necesita atención, el joven necesita atención. Como dice el hermano Andrés, en la adolescencia es cuando más se necesita de la atención de los padres. Pero los padres, como decía el hermano David, tenemos la percepción de que nuestros hijos son demasiado grandes, demasiado maduros. He visto niños de predicadores, hijos de hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia que no perseveran en el Señor. ¿Por qué? Por culpa de nosotros mismos. No le echemos la culpa a la sociedad. Asumamos nuestra responsabilidad, queridos padres, queridos hermanos. Y si usted que nos está viendo, si usted que nos está escuchando, anhela tener buenos hijos, la invitación es para que les dediquemos tiempo. Hermano David. Y es paradójico porque consideramos que son maduros para tomar ciertas decisiones como las de ser o no ser cristiano. Pero consideramos que son bastante inmaduros para sostenerse solos, para no asumir su responsabilidad. Las madres tienen un serio problema, y digo ante todo las madres, con lo que se llama la sobreprotección. La sobreprotección. No quieren que no se les diga, que se les diga algo a sus hijos, no quieren que se lastime a sus hijos, no quieren que sus hijos se esfuercen. Pero hay padres también, y recuerdo mucho en algún estudio en la congregación, que le preguntábamos a los padres el por qué no castigaban a sus hijos de 2 años. Y la respuesta fue, porque nos duele a nosotros. Nos duele a nosotros. Entonces, pienso que es algo de egoísmo. Yo quiero que analicemos 2 textos. Uno se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículo 49. Y es de un hombre, de un joven de 12 años aproximadamente. Y dice, y les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que es necesario que esté en las cosas de mi Padre? Cuando nosotros ejecutamos esta enseñanza en nuestra vida, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos de 12 años, de 13 años, de 14 años, se involucren en los negocios del Señor, cuando nos vamos a enseñar la importancia que esto tiene, cuando nosotros en realidad preferimos que ellos estén estudiando a que estén leyendo la Biblia, cuando nosotros preferimos que estén viendo televisión a que estén leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque decimos, la Biblia se les puede convertir en una carga. Yo no quiero que se les convierta en una carga. Pero para que no se les convierta en una carga, no se trata de que no la lean, se trata de que usted la lea con ellos. Se trata de que usted les invite a ver lo hermoso que es esto. Siempre he estado en contra de un dicho que existe en Colombia, y es que a la gente hay que empujarla. Yo creo que en el Evangelio a la gente no hay que empujarla. El que empuja siempre va atrás. A la gente hay que jalarla, porque el que jala va adelante. Y cuando yo me pongo a jalar a la gente,
implica que yo necesariamente tengo que ir delante de ellos. Es decir, si usted quiere que su hijo vaya al cielo, usted tiene que caminar primero. Amén. Y otro Amén. texto que está en Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Dice, después que lo hubo destetado, lo hizo subir consigo junto con 3 becerros, una efa de flor de harina, un odre de vino, y lo llevó a casa de Jehová en Silo, aunque el niño era de tierna edad. La pregunta es, ¿a qué llevó Ana a Samuel a la casa de Jehová? El capítulo 3, versículo 1 nos da la respuesta. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y en aquellos días la palabra de Jehová era escasa y no había una visión manifiesta. ¿Desde qué edad estaba comprometido Samuel con el servicio al Señor? Y entendemos que del capítulo 1 al capítulo 3 ha pasado cierto tiempo, pero ¿desde qué edad Ana lo dedicó? Desde que lo destetó. Y desde antes, porque cuando ella lo pidió, ella le hizo la promesa al Señor de que iba a servir. Y lo desteta, ¿y qué hace? No se apega a él y no dice, no, es que mi niño está muy pequeño, sino que va y lo deja para el servicio del Señor. Hermano David, perdón, le interrumpo aquí porque me parece importante esa apreciación. Y es que hoy en día hay una práctica en algunos grupos sectarios donde una mujer tiene su bebé y va y lo lleva al sitio de reunión y dice, por favor, yo quiero presentar a mi hijo al Señor. Y presentar su hijo al Señor es que hagan una oración por él y ya, nunca más lo vuelve a llevar. Y así hay muchos padres, no solamente en la secta, sino en la iglesia del Señor, donde llevan sus hijos y dicen, yo quiero pedir oración por mi hijo para que el Señor me lo bendiga, pero nunca tiene tiempo para sentarse con él a escudriñar. Nunca tiene tiempo para saber que lo más importante es el reino. Hermano David, cuando un padre, cuando una madre se enfocan tanto en lo material, en que estudie, en que sea un doctor, en que sea un ingeniero, en que sea un arquitecto, eso no está mal. Pero ¿qué es lo que está mal? Que hay más énfasis en eso que en conducirlos a ser cristianos. Queremos hijos doctores con títulos en la tierra, pero no con la corona de vida. ¿No es así, hermano Andrés? ¿Cómo lo ve usted? Claro que sí, hermanos. Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Es más, agrego, o hay un punto adicional. Mientras los padres dejan de trabajar, hay alguien que está trabajando para capturar a los jóvenes. Algo que me llama mucho la atención es Proverbios capítulo 1, del versículo 8 en adelante. El versículo 8 y 9 muestra lo que un padre piadoso o lo que un padre responsable estaría haciendo con sus hijos. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Se está encargando de guiar a su hijo por el camino de la sabiduría. Ahora, ¿qué tipo de sabiduría? Cuando leemos del versículo 20 al versículo 25 del capítulo 1, nos damos cuenta que la sabiduría está para todos. Dice que la sabiduría clama por las calles. Dice que la sabiduría busca a los gentiles, busca la simpleza. No es difícil encontrarla. Es más, está a la puerta de todos nosotros. Pero mientras los padres descuidan el guiar a sus hijos por el camino de la sabiduría, lo que nos advierte el versículo 10 al versículo 19 es que hay malas compañías. Y esas malas compañías sí no van a dar tiempo. Y Salomón le advierte, o este padre le advierte a su hijo, tiene que recibir mi sabiduría, tiene que compartir conmigo, porque si yo no lo hago como padre, las malas compañías lo van a hacer. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. No consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongamos el acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciosas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. El mundo ofrece muchas cosas que para el joven podrán ser positivas. El poder. ¿Quién no quiere poder? ¿Quién no quiere estar rodeado de amigos? ¿Quién no quiere estar rodeado, quién no quiere sentirse popular dentro de una sociedad? Pero ¿de qué manera lo están haciendo? Vamos y hagamos el mal. Vamos y derramemos sangre inocente. Y no le está invitando a asesinar, no le está invitando a matar a otras personas, pero al hacer el mal, ya está que perjudicando su vida, ya está dañando su propia vida. ¿Y los padres qué están haciendo? ¿Están permitiendo que esta sociedad corrompa a sus hijos? ¿Acaso ustedes como padres saben quiénes son los amigos de sus hijos?
¿Saben quiénes son los que comparten la mayoría de tiempo con sus hijos? ¿Conoce a los amigos de la escuela de sus hijos? Hermano Andrés, perdón, le interrumpo en esa apreciación que usted hace, porque conozco muchos padres que dicen, yo trato con los amigos de mis hijos, como si los amigos de los hijos y los hijos nuestros se comportaran de la misma manera cuando estamos con ellos que cuando están solos. ¿No es así? Así es, ¿Sí? así es. Entonces, cuando usted habla de esto, es algo que me invita a retroceder en el tiempo y a decir, mis amigos, cuando yo estaba frente a mis padres, hacían lo mismo como cuando estábamos solos. Y no, porque usted acaba de explicar algo y no es que la quiera cortar, que quiero enfatizar y me gustaría que siguiera con su pensamiento. ¿Por qué? Porque eso pasa. El hermano David ahorita también hablaba de Ana. Pues es que ¿cuántas mamás hay como Ana? ¿Y cuántos papás están dispuestos como Salomón a dedicarle tiempo a los hijos? El hermano David, en una enseñanza que daba en la congregación donde somos miembros, le decía a los hermanos, o nos decía, que un papá no debe llegar cansado del trabajo. Y uno a veces dice, pero ¿cómo no? Si todo el día estuve trabajando, y el hermano Andrés ayer replicaba estas palabras, que uno llega cansado, pero no se cansa para ver televisión, no se cansa para hacer otras actividades, pero se cansa para leer la Biblia, se cansa para estudiar la palabra del Señor, para dar gracias al Señor, se cansa para dedicarle tiempo a su esposa y a sus hijos. Hermanos, amigos, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Que nuestro enemigo del que habla Pedro, en primera de Pedro 5:8, está dándose cuenta cuál es nuestra debilidad y ahí nos está ocupando. Hermano David, ¿qué quería decir? Yo creo que es una falta de amor. Es una falta de amor, no por mis hijos, sino por mí mismo. Porque quien se está poniendo en tela de juicio también soy yo. Si yo no sé criar, más bien dice el escritor de Timoteo, si yo no sé guiar mi propia casa, y hablo con los predicadores, ¿cómo voy a guiar la casa del Señor? No tiene sentido hacer eso. No tiene sentido eso. Mi trabajo principal es guiar mi casa. Guiar mi casa. Y mi trabajo como cristiano es guiar mi casa. Y mi trabajo como hombre es guiar mi casa. Dios me puso como líder en ello. Dios me puso como cabeza por eso. Yo creo que uno de los puntos neurálgicos aquí es la poca importancia que se le da a los jóvenes, incluso de la iglesia, incluso de la misma congregación. Hay congregaciones que no tienen jóvenes y están contentos no teniendo jóvenes. Hay congregaciones que no tienen niños y están contentos no teniendo niños. Pero es que cuando no trabajamos sobre esto desde la casa, no podemos trabajarlo en la congregación. La congregación es un reflejo de lo que son los hogares que la componen. La congregación es un reflejo de lo que son las familias que la componen. Entonces, cuando no hay disciplina en la congregación con respecto a los niños, no hay trabajo en la congregación con respecto a los jóvenes, no hay trabajo en la congregación con respecto a los adolescentes, no lo hay en la casa. Porque si yo trabajara en mi casa con mi hijo adolescente, con mi hijo que es un niño, con mi hijo joven, él estaría en la iglesia y habría jóvenes en la iglesia. Y él estaría trabajando en la iglesia, como lo hacía el Señor, como lo hacía Samuel. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero no es así. Miren, pasa esto. En ocasiones hay muchachos que nos quieren acompañar a estudios. Y les decimos a los padres, vamos a llegar tipo 8 o 9 de la noche, de regreso. No, es muy tarde para que él llegue. Pero si están en una actividad del colegio, o si están en una actividad con algunos otros amigos, llegan tipo 10 o 11 de la noche y nadie les dice nada. Nosotros mismos como padres le ponemos limitantes muchas veces a esto. En una ocasión, y esto me tiene impactado desde hace muchos años, recuerdo que estaba en una congregación al norte de Colombia y había un niño de unos 2 años. Yo le dije al niño que repitiera un texto. Yo le decía al niño que repitiera un texto. Y el padre se enojó conmigo diciéndome, no, el niño no puede repetir un texto, el niño está muy pequeño para eso, el niño no sirve. Yo le dije, le voy a demostrar, hermano, que su hijo no está muy pequeño para eso. Al final del servicio lo puse a cantar una canción de reggaetón y la cantó todito. Y con toda la coreografía. Yo le decía, está muy pequeño para grabar, está muy pequeño para repetir. Para los hombres está muy pequeño para repetir las cosas del Señor, pero no las cosas del mundo. Y el mundo pasa mucho más tiempo con ellos. Y el mundo desde pequeña edad va robando sus almas. Y para mí es duro decirlo, pero hay padres que aún a los 5 o a los 4 años ya están perdiendo el alma de su hijo. Es verdad, hermano. Mire, ahorita mientras el hermano Andrés hablaba sobre Proverbios 1:11, recordaba un pensamiento de alguien que escribió
y me lo mandaron a mí al WhatsApp y decía, no enseña a su hijo a ser avispado, enséñelo a ser educado. Yo digo, no enseña a su hijo a ser avispado, enséñelo a temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, el principio de lo que todo hombre necesita saber. Lo primero que necesita saber es que Dios nos está mirando. Cuando usted tiene tiempo para su hijo, cuando usted tiene tiempo para enseñar, para instruir a su hijo, no le enseñe a hacer trampas, no le enseñe a colarse en las filas, no le enseñe a sentarse en los asientos sin darle lugar a los mayores. Enséñelo a temer a Dios y a tener en cuenta que los mayores están por encima de él y que a ellos hay que respetarlos, que a ellos hay que honrarlos. Si yo no les enseño esas premuras, mis hijos nunca me van a respetar a mí, porque es que yo soy el primer perjudicado cuando mi hijo no sabe ser gentil, cuando mi hijo no sabe ser educado. Mire, hermano David y hermano Andrés, que todo lo que ustedes están diciendo me recuerda en muchas situaciones que he vivido en las congregaciones. La palabra del Señor en el Salmo 127, en el versículo 4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero, ¿qué tiene que hacer para que esto sea evidente o sea eficaz en nuestras vidas? Que el Señor debe ser el centro, el que edifica nuestra casa. De lo contrario, absolutamente ningún resultado vamos a obtener. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo. He visto muchos padres, ya le doy la palabra hermano David, he visto muchos padres con sus hijos, como usted los vio en la costa norte de Colombia, que uno no les puede decir a los niños que se porten bien, que uno no les puede llamar la atención, porque inmediatamente se enojan. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Yo tengo un pasaje en Proverbios capítulo 13, que siempre me ha llamado la atención. Y ese pasaje dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A veces pensamos que corregir es maltratar. No, corregir es instruir, es disciplinar. Y no siempre con malas palabras, con malas acciones. Porque cuando el Señor nos corrige, Él nos corrige con amor, y esa es la invitación que Él nos hace a nosotros. El hermano David citaba Eclesiastés 12:1, que es el punto de partida de nuestro estudio. Acuérdate de tu Creador. Pero ¿cómo hacer para que un joven se acuerde del Creador cuando no ha tenido quien lo instruya? ¿Cómo hacer para que un joven se acuerde de su Creador cuando sus padres no leen en la casa, cuando sus padres no son buenos cristianos, cuando sus padres no son temerosos de Dios? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que el muchacho desee por sí mismo interactuar con el Señor, coger la palabra, si ese es el ejemplo que nunca ha recibido? El hermano Andrés dijo, mientras los padres duermen, hay un enemigo que no duerme. Yo creo que muchos padres cuando vieron el título del programa, dijeron, este es el estudio para mi hijo, pero en realidad es el estudio para ellos. Amén. Para los padres. La figura que pinta el salmista en el capítulo 127 de los Salmos, en el versículo 4, es la figura de un guerrero. Y a mí siempre me ha llamado la atención la pasión con que lo hace, porque empieza a decirnos como saetas, como flechas en manos del valiente. Nos pinta de una vez una guerra, un combate. Él no está pintando una figura de acción quieta, él está pintando una figura de acción en movimiento. Está diciendo como flechas en manos de un valiente. Ahora, la situación no es que mi mente se debe quedar quieta allí, sino que mi mente debe irse a la guerra y ver qué es lo que hace el arquero con las flechas. Dice que las saca y las apunta. Y cuando tiene el blanco fijo, los dispara. Y mi hijo es eso, mi hijo es una flecha. Mi hijo es algo que yo tengo que disparar al mundo, pero tengo que saber cómo lo disparo. Tengo 3 principios en mi vida para crear a mi hijo, y es que primero debe ser un buen cristiano. Amén. ¿Sí? Después debe ser un buen padre y un buen esposo. Y de último, debe ser un buen trabajador. ¿Por qué? Porque si él tiene esas 2 primeras, va a entender lo que es la responsabilidad, va a entender lo que es la preparación, va a entender que hay tiempo para todo, va a entender que no puede descuidar ningún área de su vida, en especial las 2 principales, la familia y el Señor, que es lo primero. Amén. Pero si yo lo educo para ser profesional, no va a ser salvo, ni va a ser buen padre, ni va a ser buen esposo. Amén. Esto quiero aclararlo. Si yo lo educo para ser profesional, no va a ser salvo. No es que no podamos ver a nuestros hijos con una carrera académica.
no es que no podamos ver a nuestros hijos graduados o teniendo un éxito material. El problema es que los educamos con ese objetivo, no con el objetivo de llegar al cielo. El problema es que los educamos para que sean exitosos aquí en la tierra, pero que pierdan la oportunidad de llegar al cielo. Ese es el problema. No que no puedan estudiar, no que no puedan dedicarse a ser profesionales, no que no puedan ser reconocidos aquí en la tierra. Solos que no les estamos enseñando que por encima de eso está una relación con Dios. Eso no es lo que no les estamos enseñando, ¿sí? Por eso, al comienzo del estudio, yo leía Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Uno puede direccionar a su hijo a que sea el mejor cristiano, y siendo el mejor cristiano, va a ser el mejor estudiante, va a ser el mejor hijo, va a ser el mejor amigo, va a ser el mejor adolescente. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué nos habla Lucas del Señor Jesucristo? Que él crecía en gracia para con Dios y los hombres. No solamente crecía en estatura, sino también crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y en eso tenemos que enfocarnos, en eso tenemos que trabajar, porque nuestros hijos son tan importantes para nosotros que necesitamos verlos en el cielo. Una cosa que de pronto no hemos dicho o no he enfatizado en la mañana de hoy, o no hemos enfatizado, es que Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos. Y no nos damos cuenta de eso. Hay padres que traen sus hijos y los dejan en el abandono y no se dan cuenta que Dios va a pedir cuenta. Nos va a pedir un resumen, un reporte, gracias hermano, un reporte de lo que hicimos con nuestros hijos. ¿Qué tanto tiempo les dedicamos? ¿Qué tan buenos padres fuimos? Porque a veces pensamos que padre es el que engendra. No, padre es el que está atento de su hijo y lo direcciona y lo exhorta. Hay padres, los he visto, que les enseñan a sus hijos, esto no es tan importante, lo más importante es que usted sea feliz. Esto no es tan importante. Y no se lo dicen con sus palabras, sino con sus acciones. Hay padres que le piden al hijo, bueno, vengan a ver qué tareas tienen. Pero si son las tareas de la clase de los niños en la congregación, a esas no hay que prestarle mucha atención. He visto padres que se les dice, hermano, los niños tienen que leer Nahum, los niños tienen que leer Ageo. Ay, sí, pero es que tienen tantas tareas que para ellos es importante lo secular y no lo espiritual. Ellos piensan que sus niños se van a quedar toda la vida en esa conchita donde van a depender de ellos, pero los niños crecen muy rápido, y el enemigo los está absorbiendo cada día más, los atrae y no nos damos cuenta en qué momento los hemos perdido. Sí, hermano Andrés. Así es. Recordando unas palabras, al escucharlos hablar, recordaba ciertas palabras que me dieron a mí cuando iba a tomar la decisión de qué carrera iba a elegir. Y un familiar se me acercó y me dijo, procure o vea que su carrera puede poner al servicio en el reino de Dios. Amén. Y es importantísimo eso, ustedes como padres, direccionar a su hijo que no solamente su carrera sea adecuada o funcione para servir a la sociedad, sino que también tenga en cierto sentido para servir al reino de Dios en la iglesia. Y para redondear la idea que tenía acerca de lo que los padres a veces aprovechan de compartir con sus hijos y guiarlos a la sabiduría, la misma sabiduría cuando es personificada en el Proverbios capítulo 1, exige urgencia. Y retomo las palabras del hermano David cuando decía, esta etapa es demasiado rápida, es muy corta. Tienen que ser pendientes de sus hijos porque esta etapa se pasa muy rápido. Y quiero resaltar el versículo 22 del capítulo 1. Y la primera palabra dice, ¿hasta cuándo? Está exigiendo urgencia. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? ¿Hasta cuándo? La sabiduría no es difícil de encontrar, pero muchos de nosotros como jóvenes, porque también hablo como jóvenes, y también los padres, dan un lapso muy largo para buscar la sabiduría. Pero ¿saben qué pasa cuando se deja ese lapso muy largo? Una distancia muy larga. Miren lo que acontece. Versículo 27 del mismo capítulo. Cuando venga como tormenta lo que temáis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Y lastimosamente, ustedes como padres, yo sé que ustedes como padres
quieren evitarnos ciertas cosas que ustedes vivieron en su etapa de la juventud, pero se olvidan de que, de lo más importante. Dicen, yo no quiero que mi hijo aguante hambre como yo aguanté hambre, yo no quiero que mi hijo padezca las necesidades que yo tuve, yo quiero que mi hijo tenga todo, pero nos enfocamos simplemente en la esfera física, en la esfera material, pero ¿qué es lo espiritual? Quizás usted no tuvo las mejores zapatillas, quizás usted como padre no tuvo la mejor ropa, pero quizás como padre sí tuvo, quizás como hijo sí tuvo padres que estuvieran en el cuidado de usted, quizás como hijo sí tuvo padres que estuvieran pendientes de qué amistades estaban con usted, y es algo que usted le está cortando a su hijo. ¿Y hasta cuándo nos damos cuenta? Hasta como dice el proverbista. Siempre que uno comete una acción, va a venir una consecuencia. ¿Y qué de los hijos? ¿Con quiénes están andando? ¿Qué es lo que están haciendo? Y el proverbista dice, vendrán a mí, ¿qué va a pasar? Ya no, ya no. Podré. Eso ha pasado varias veces, hermano Andrés. Lo he vivido, lo he visto. ¿Por qué? Porque muchos padres consienten a sus hijos demasiado. Y hace un momento hablábamos acerca de cómo los padres deben conocer a los hijos. Y nosotros nos conformamos con decir, mi hijo y yo tenemos una relación de amigos. Un papá no puede ser amigo de un hijo. No puede ser amigo porque el amigo es quien le acolita. Mientras que cuando el papá deja su rol de padre, no puede corregir. Y las mamás se jactan de decir, yo soy amiga de mi hija. No, no son amigas. Tiene que mantener el rol como madre porque eso fue lo que Dios hizo. Ese fue el rol que Dios le dio. Sea madre, no amiga. Sea madre, no amiga. ¿Por qué es importante ser madre y no amiga? Porque la madre siempre tendrá un peldaño o dos peldaños de autoridad. Va a estar por encima del hijo. Porque el hijo siempre va a ver al papá inalcanzable como aquel que le tiene que dar la instrucción, aquel que le tiene que dar la corrección, aquel que lo va a ver como canzón. ¿Por qué lo va a ver como canzón? Porque se va a dar cuenta que todo el tiempo está corrigiendo. Yo recuerdo en mi adolescencia, tuve un mal amigo y mi padre lo detectó. Cuando mi padre lo detecta, él me dice, ese no le sirve. Y yo lloraba y decía, él es mi mejor amigo. No era buena influencia. Delante de mi padre se comportaba de una manera buena, pero fuera de mi padre, lejos de mi padre, se comportaba de otra manera y me inducía a hacer cosas que yo no debía hacer. ¿Y qué pasó? Mi padre una vez me azotó y yo recuerdo tanto eso que yo le cogí tanto miedo a ese muchacho, al que era mi amigo, que yo no lo volví a tratar porque me dio miedo. Mi papá me decía, no le conviene. Pero ¿qué pasa hoy? Los hijos controlan los padres. Ya los padres no controlan los hijos porque no hay temor, porque no hay amor, porque no hay honra, porque no hay quien haga lo bueno. Nosotros los que nos llamamos o decimos ser cristianos, no estamos llevando el cristianismo como debe ser, lo llevamos a nuestro acomodo. Acomodamos la Biblia como nos parece. En cierta ocasión un hombre que predicaba conmigo me dijo, ya no puedo predicar sobre esto porque me pasó esto. Y resulta que estaba probando cosas que Dios no aprobaba. Y eso pasa hoy. Acomodamos la Biblia. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Ver hijos salvos? Pues entonces vayamos a Eclesiastés 12 y nos damos cuenta qué es lo que el proverbista nos está indicando que debemos hacer. Observemos que en el versículo 1, que era el texto que leía el hermano David, señor, sí. Yo quiero expresar algo. Tengo en mi cabeza un dicho y es, mi hijo en mi casa no se condena. Si mi hijo toma la decisión de condenarse, se condena fuera de mi casa. En mi casa no. Pero para que mi hijo lleve esa enseñanza a la práctica, implica que yo no puedo condenarme tampoco. Eso implica que yo soy salvo. La mayor enseñanza que quiero que tenga mi hijo es la siguiente. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, mas siempre está firme. Si tengo mi esperanza en Dios, Él me va a suplir lo que yo necesito. Me va a aparejar mi vida misma para que yo sea el profesional que quiero ser, pero ante todo, siendo salvo y siendo buen padre. Amén. Y algo que quiero también ya dejar en la mente de las personas, lo que es el de más, yo no estoy llamado a ser el amigo de mi hijo, yo estoy llamado a ser el guía de mi hijo. La línea a seguir, el ejemplo a seguir de mí, no el amigo, porque eso es peligroso. Es muy peligroso. No puedo ser el amigo. La Biblia dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas
vuelvan tras la lluvia. Empieza a decir el proverbista, ¿por qué yo debo acordarme de mi Creador? Y yo les decía hace un momento que he visto muchos padres cómo ven a sus hijos fracasar porque no permiten que se les corrija. Ya después de que han cometido los errores, ya después de que han dañado su vida, ¿cómo se puede corregir? El hermano Andrés citaba Proverbios capítulo 1, dice, me van a llamar cuando ya no se puede hacer nada. La sabiduría me la van a reclamar cuando ya no se puede hacer nada. Cuando la niña crece, voy a hablar de las niñas, cuando la niña crece y empieza a ponerse bonita y empieza el papá a ver cómo cambia su manera de caminar, cómo cambia su manera de vestirse, ahora sí está interesada en tener arreglado su cabello, en maquillarse los labios, en maquillarse los ojos y empieza a caminar finito, el papá debe abrir sus ojos y darse cuenta, que la niñez de la niña se acabó y que empezó el periodo de la adolescencia, donde empezó a llamarle la atención los muchachos, donde el sexo opuesto empezó a atraerla. Qué bendición que le gusten los niños, porque ahora con tanta perversidad que hay, pues para uno es una bendición ver que su hijo, que es varón, está siendo atraído por una niña. Qué bendición tener un hijo que le gusten las niñas, qué bendición tener una niña que le gusten los niños. Pero es el momento de marcarle el paso, de estar muy cerca de él y de ella, para que no tomen decisiones antes de tiempo. Un niño de 15 años no necesita tener novia y una niña de 15 años no necesita tener novio. ¿Por qué? Porque su perspectiva es estudiar, su deseo es prepararse. Entonces, cuando los padres son permisivos, están abriendo una puerta grandísima, ¿sí? Es que estamos en otras épocas, gracias hermano David. Estamos en otras épocas, eso no es como antes. Alguna vez cuando el hermano David hacía un estudio en la congregación y decía que los padres deberían ser quienes tomaran la decisión de cuál sería la pareja de su hijo, alguien levantó la mano y dijo, esos tiempos eran pasados. Claro, fueron pasados, ¿por qué? Porque nosotros los dejamos. Porque nosotros ahora pensamos que nuestros hijos son demasiado inteligentes. Los de antes no eran inteligentes. Pero vemos a José, un hombre inteligente. Vemos a Daniel, hombre inteligente. A Sadrach, Mesach y Abednego, hombres inteligentes, a pesar de su corta edad. Pero hoy no queremos ver a nuestros hijos siendo prósperos en su vida espiritual. Queremos ver a nuestros hijos siendo prósperos en su vida material. Y los enseñamos. Las mamás le dicen a su hijo, yo no quiero que usted sufra lo que yo sufrí. Consígase un hombre con plata. ¿Sí? A los hijos les dicen, consígase una mujer bonita, consígase, yo quiero nietos bonitos, pero no están pensando en una mujer espiritual ni en un hombre espiritual. ¿Qué les interesa? Lo material, lo efímero, lo temporal. Hoy los psicólogos, los pediatras dicen, a los niños no hay que castigarlos. Claro, a los niños hay que castigarlos, ellos están en formación. Y usted lo que necesita como padre es dedicarse a su hijo, dedicarle tiempo. Deje de trabajar tanto. El hermano Andrés habló algo muy importante. Nosotros, en el caso de mi hermano y yo, tuvimos, bueno, mi sobrino también, tuvimos padres que no nos dieron lujos, pero nos dieron disciplina y nos dieron amor. Tuvimos padres que no nos daban las mejores marcas, pero nos dieron amor y dirección hacia la vida eterna. Dirección, algunas veces equivocada, porque no conocían a plenitud la palabra, pero siempre nos enseñaron que había un ser supremo, que Él nos observaba. Y a pesar de nuestras equivocaciones, porque no somos perfectos, la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y esas palabras que ellos sembraron en nuestro corazón han venido dando fruto, han venido inclinándonos hacia la obediencia y el temor del Señor. Querido hermano, ¿qué hace usted por su hijo? ¿Hacia dónde lo está direccionando? ¿Qué tanto de Dios le transmite usted a su hijo? ¿Qué tanto de Dios le enseña usted a su hijo? ¿Y qué tanto de Dios vive usted en su casa para que su hijo siga su ejemplo? Sería bueno, si Dios lo permite, que mañana continuáramos con este estudio, ya que hay muchas cosas más que decir. Por ejemplo, eso que el hermano tocaba ahorita, y es la pareja de mi hijo. ¿Qué tanto está orando usted por la esposa de su hijo? Yo les comento que mi hijo tiene añito y 2 meses, y en ocasiones yo ya oro por la esposa de él, porque es algo que hay que pedir. Amén. Hay que suplicar al Señor. No solamente eso, si se puede continuar el día de mañana, hablar acerca de lo que es la sexualidad en la juventud, no solamente como hombre, sino también como mujer, la importancia de mantenerse puro para la pareja que uno ha escogido, porque cito las palabras de un estudio del hermano Henry que decía, muchas veces los mismos padres, y va a sonar un poco duro, pero es verdad, los mismos padres influyen o invitan a sus hijos a prostituirse.
El Así es. simplemente hecho de llevarlos a planificar, llevarlos a estos sitios en donde pueden darle cierta información o cierta guía para no quedar embarazadas, pero para no quedar embarazadas las niñas. Pero es terrible. Como les está diciendo, listo, usted tenga relaciones, pero no vaya a traerme un niño a la Un casa. niño. Eso es lo que le están diciendo. Entonces sería muy bueno hablar de todo eso, hablar de lo que piensa el Señor acerca de las parejas, hablar de lo que el hermano David decía acerca de ustedes como padre poder direccionar o guiar a su hijo para que tome una buena pareja, porque es importantísimo la pareja que uno como joven vaya a elegir, porque es la que eligió y con ella debe ir hasta el final. Esto, hermanos, miren que esas conclusiones que estamos dando ahorita no son conclusiones, sino son solamente invitaciones para el día de mañana. Los invitamos a seguir mañana con el mismo tema. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos agotó, porque además, desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido. Pero sí quiero que podamos concluir cada uno en 30 segundos o en 60 segundos para una breboca más para invitar a nuestros oyentes, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que inviten a otros. Ese tema es muy importante. Desafortunadamente es un tema que no se trata en las congregaciones porque, como decíamos al principio, no nos ocupamos de los jóvenes. Siempre pensamos que los jóvenes son la iglesia del futuro. No, los jóvenes y los niños son la iglesia del presente. A ellos son los que me tengo que dedicar. A ellos son los que tengo que enseñar porque yo ya estoy de salida, yo ya estoy de partida. Y entonces, cuando yo dejo que ellos crezcan, pues ellos en qué van a crecer? En los pensamientos del mundo. Y usted, querido padre, si está interesado en seguir adelante en la crianza de sus hijos, direccionarlos como debe ser, no tema seguir el consejo del Señor. En algunas ocasiones va a ser fuerte, como lo dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12. Va a ser fuerte, porque la Biblia dice, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano Andrés, ¿cómo podríamos cerrar para invitar a los hermanos mañana? Quiero concluir con una idea y es acerca de lo que iniciamos o como iniciamos esta lección acerca del aprovechamiento de la juventud, de esta etapa tan valiosa para todos nosotros, y es invitando a nuestros oyentes a que si tienen tiempo puedan leer el Salmo 90. ¿Qué me expresa o qué me muestra el Salmo 90? El Salmo 90 me muestra la naturaleza eterna y divina de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. En comparación a mi vida. Él dice incluso 70 u 80 años en comparación a una vida eterna. No son nada. No son nada. No son nada. Tengo una tabla de promedios en donde, digamos, alrededor del mundo la etapa de vida es de 67 a 70 años. Pongo el ejemplo de mi país, Colombia. El promedio de vida en Colombia son 74 años. El promedio de vida de España son 80 años. Incluso aquí, queridos oyentes, el promedio de vida de República Dominicana de la población, hablo de promedios porque no puedo aseverar, simplemente son promedios, es de 70 a 72 años. Es muy corto el tiempo. El promedio más alto de vida es en Mónaco, con 90 años. Pero volvemos al mismo punto del Salmo 90. ¿Qué son 90 años? ¿Qué son 74 años? ¿Qué son 72 años comparado con la eternidad? Quiero terminar con Eclesiastés 12:1. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos. En mi versión dice placer. Placer. El placer. Y es lo que uno llama el remordimiento. Que uno llegue a esa etapa de la vejez y diga, ¿cuántas cosas habría podido hacer para servir al Señor? Y ahora que estoy en esta edad anciano, las quisiera hacer, pero ya no puedo hacerlas. Que ese remordimiento no esté en nuestra cabeza, sino que aprovechemos esta etapa para servir y dedicarnos al Señor. ¿Cómo? Lo que hemos dicho durante este rato agradable que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes, con la ayuda y con el acompañamiento de nuestros padres. Amén. Gracias, hermano Andrés. Muy amable. Yo quiero dejarlos con un texto para los padres, para que lo tengan en el momento que decían hacer el plan de crianza de sus hijos. Y para los hijos, para que lo tengan toda su vida. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es un buen nombre que un buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día
ya nacimiento. Muchísimas gracias y les esperamos mañana. Yo quisiera terminar no solamente con un pasaje. En Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Yo quiero invitarles, yo quiero exhortarles a que encontremos la inteligencia, a que encontremos esa sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Yo sé que todos estamos dotados por el Señor, porque Él nos hizo a todos de la misma manera, solo que algunos aprovechan o aprovechamos las oportunidades y otros no. Yo los invito a aprovechar. Usted, padre, que tiene sus hijos, a quien Dios ha bendecido con sus hijos porque es una herencia del Señor, no los abandone, no los descuide, trabaje en ellos, trabaje con ellos, porque ellos requieren de su compañía, pero una compañía en el Señor, una compañía con la sabiduría que Dios da, no con la sabiduría que dan los hombres. Les agradecemos el que estén con nosotros y les invitamos mañana a la misma hora. Vamos a tratar de estar un poco más temprano, a las 8 de la mañana, si Dios lo permite, si Dios nos presta la vida. Pero les invitamos, no dejen de seguirnos, no dejen de escuchar la palabra del Señor. Esto no es nuestra sabiduría, este es el pensamiento de Dios revelado para todos los hombres. Y si hemos cometido errores, orémosle al Señor que nos dé sabiduría para poder resarcir. Un feliz y bendecido día. Muchas gracias. El hermano Luis Adriano, sí. Sí, también para Pedro Gustavo Pérez en esta mañana que nos estuvo acompañando. Vamos a mirar aquí algo para dar los saludos a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Gracias al Señor por estar con nosotros. A Víctor García, a Anaibed Alcántara. Gracias al Señor por estar con nosotros. ¿Sí? ¿Quién más está con nosotros? Felipe Díaz. ¿Sí? Carlos García también nos reportó su sintonía. Gracias por estar atentos. Gracias por estar pendientes de este programa. A Felipe Eladio Villalorenzo. Muchas gracias por reportar su sintonía. Carlos García. Ah, sí, Carlos García, no lo leía bien. ¿Qué dice aquí, hermano Andrés? No alcanzo a leer. Desde Villa Aragua, República Dominicana, Arcadio Maicón, muchas gracias por reportar su sintonía. Arcadio Mañón también. Deyanira Jiménez. María Blanco Pérez. Bendiciones. Viviana Felipe, Carvajal. ¿qué dice Felipe? Felipe Eladio Villalorenzo dice, en Dominicana y en todo el mundo se necesita esta fuente verdadera desde República Dominicana y Santo Domingo. John Restrepo también reporta su sintonía. Ronald Concepción. José Luis Espinosa también, gracias al Señor por ellos. Hermano David, ¿qué dice María Blanco? María Blanco Pérez. ¿Qué dice? Dice, ojalá todos los padres pudiéramos escuchar esta enseñanza y ponerla en práctica para bien de nuestros hijos y de nosotros mismos. Qué bueno. Muchas gracias por su sintonía y esperamos en el Señor. Aquí también María Blanco Pérez sigue haciendo un comentario. Hermano Andrés, ¿qué dice ella? La hermana María Blanca Pérez dice, puedo decir con certeza que Dios ha contestado mi oración, ya que había pedido que me ayudara a encontrar la mejor forma para poder instruir a mi niño, ya que es un poco rebelde. Y aquí está. Qué bueno. Mañana les esperamos también. Está con nosotros también Rafael Alejandro Amaya, un hermano colombiano que también está aquí en República Dominicana, pero en este momento nos ha abandonado. El hermano Luis Adriano Barros, como lo decía el hermano Andrés, allá desde Monterrey, México. Muchas gracias, hermano Luis Adriano, por estar pendiente de su programa y animarnos a seguir adelante. El Señor lo bendiga. Pero Gustavo Pérez también está con nosotros. A todos, a Stephanie Becerra, a la familia Becerra allá en Colombia, un abrazo para ellos desde República Dominicana. Gracias, hermanos, por seguirnos y por animarnos. A todos ustedes, un feliz y bendecido día y gracias por escuchar a sus servidores. El Señor les guarde, les invitamos mañana si Dios nos presta la vida. Feliz día.